Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie di essere venuti. E cominciamo questa presentazione, parlo un po' in italiano, poi sarà praticamente tutta in spagnolo, anche perché stiamo parlando di un libro scritto in spagnolo con un carattere filologico abbastanza marcato, no? L'Istituto Storico San José María Escrivá, come molti di voi sapete, sta realizzando l'edizione delle opere complete di San José María. Questo non è un libro della nostra collana, però è Cammino. Cammino è forse il libro più importante o più conosciuto sicuramente di San José María Escrivá, e quindi è stato per noi un piacere enorme sapere di questa edizione e poter anche usufruire per il nostro lavoro, direi anche per il mio lavoro, perché io sono personalmente coinvolto nell'edizione critica di questi scritti inediti di San José María, e devo dire già che ho imparato tantissimo da Fidel Sebastián, dal suo modo di editare, quindi ho copiato un po' il tuo metodo in tante cose. E quindi oggi volevamo appunto fare questo atto di presentazione, che è anche un po' un seminario tra di noi e tra i colleghi, per conoscere meglio il messaggio di questo libro, il contesto, tanti aspetti, tante sfumature che vedremo, penso che lungo questa presentazione. Con l'Università della Santa Croce abbiamo un rapporto di fratellanza, diciamo dire, perché devo ringraziare tantissimo l'Istituto Storico, perché siamo gentilmente ospitati da tanti anni, da 20 anni praticamente, e la nostra sede si trova nella biblioteca della Santa Croce, no? E quindi è stato proprio questa unione, questa vicinanza, non solo perché molti di noi siamo professori anche qui all'università, ma perché ci piace essere vicini a un luogo di scienza e di accademico come l'università, quindi non essere un istituto storico, come a volte capita, un po' isolato dalla realtà, diciamo, accademica professionale. Quindi volevo dire qualche cosa su Cammino. Cammino, per chi non lo sappia, è un libro pubblicato nel 1939, anche se esiste, diciamo, un precedente, un'edizione, possiamo dire, parziale o precedente, che sono le Consideraciones Espirituales, dal 1934, che poi San José María ha ampliato e ha aggiunto altri pensieri fino alla stesura completa del libro nel 1939. In questo libro di Cammino sono confluite molte note personali che San José María ha preso dalla propria vita interiore, dalla propria vita di preghiera, da fatti che sono successi, da lettere che ha ricevuto, da tante diverse fonti. Quindi ha raccolto questi pensieri, li ha dato una forma un pochino più letteraria, di questo ne parleremo penso oggi un po', e fino al risultato che conosciamo. Abbiamo intitolato questo incontro così, Cammino tra i classici, che può sembrare un po' così pretenzioso, ma realmente Cammino è diventato un classico. Di questo anche potremmo parlarvi anche del concetto di classico. Ho interrogato a questo proposito ChatGPT su che cosa pensa, quali sono le caratteristiche di un classico. Non ve le dico perché è un po' lungo, però è molto simpatico, perché penso che c'entra proprio la descrizione di un libro come Cammino, no? Guardate un dato, per esempio, per capire, un dato del 2021, Cammino ha raggiunto più di 420 edizioni, e secondo l'Istituto Cervantes è stata la quarta opera in castigliano più tradotta in altre lingue, la quarta. Quindi prima c'è El Quijote, 2 romanzi di García Márquez, che sono conosciutissimi, e poi c'è Cammino.
quindi è una cosa abbastanza impressionante, no? Nel 2002 Pedro Rodriguez, che molti di voi conoscerete, ha pubblicato un'edizione monumentale, lui ha chiamato edizione critico-storica, dove ha raccolto moltissimi dati sulla storia anche della composizione del cammino, non soltanto siamo su un'edizione prettamente critica, ma ricordando un pochino tutta la genesi e le differenti fasi, contesto storico, biografie di moltissime persone, di personaggi che vengono lì, quindi ha fatto veramente un lavoro enorme. E forse alcuni di noi pensavamo ma questo ormai non si può superare, no? È insuperabile come... E invece no, invece come vedremo l'edizione di Fidel da Sebastián penso che in alcune cose sicuramente ha superato quella di Pedro Rodríguez, anche se diciamo, approfittando tanto materiale la ricerca sempre si fa così, si fa sulle spalle dei giganti, no? Quindi delle persone che ci hanno preceduto, che hanno fatto un lavoro enorme, però sicuramente c'è un valore aggiunto molto bello, molto interessante in questa nuova edizione, che giustifica pienamente che 21 anni dopo ci sia una tradizione di cammino. Allora, per commentare un po' diversi aspetti, non tutti evidentemente, però sì, approfondire sul cammino, sul significato che ha, sul messaggio che trasmette, abbiamo con noi il professor Vicente Bosch, in primo luogo, che è un professore straordinario di teologia spirituale in questa università, è un esperto di spiritualità laicale, di santità laicale, quindi qualcosa che ha molto a che vedere con il messaggio di San Josemaria, con il carisma dell'Opus Dei, al quale ringrazio per la disponibilità, anche perché c'è stato poco tempo per prepararsi, c'era il mese d'agosto di mezzo, tutto quanto, quindi ha accettato gentilissimamente di partecipare. E poi ho anche il piacere di presentare il professor, cioè presentare, non vorrei presentare perché sono diciamo, a casa sua, no? A casa loro, professori dell'università, però sì introdurre Rafael Jiménez Catagno, che è professore ordinario di Fondamenti della Retorica nella Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale, ovviamente un esperto di retorica, però anche con un passato di formazione ed edizione alla filosofia, no? Quindi ringrazio tantissimo per la disponibilità e finalmente dico qualcosa sull'autore che è venuto dalla Spagna, quindi un viaggio un po' pesante, diciamo, Fidel Sebastián Mediavilla, è un filologo, un discepolo dell'accademico Francisco Rico, con chi ha fatto la tesi sulla punteggiatura nel secolo d'oro spagnolo, tema nel quale è molto esperto e che veramente quando leggerete, se avete l'opportunità di leggere questa edizione, troverete tanti spunti anche su questo, perché a me è successo per esempio con l'edizione del libro di La vita di Santa Teresa di Gesù, che ha fatto Fidel Sebastián per la collana della Real Accademia Spagnola, di capire finalmente alcune frasi di Santa Teresa di Gesù, perché con la punteggiatura diciamo, fatta in un altro modo mi è sembrato che è migliorato tantissimo. Penso che il cammino troveremo anche delle modifiche, delle piccole cose che un filologo esperto come lui può fare, no? Quindi queste edizioni che ha realizzato Fidel Sebastián, oltre a quella di Santa Teresa, da menzionare quella di Fray Luis de Granada, un altro importante autore, per sempre questa collana di classici dell'Accademia Spagnola della Lingua, dove effettivamente si vede come in qualche modo queste edizioni fanno un'edizione critica, quello che fa, per chi non è diciamo, non conosce molto bene come funzionano. Mi ricordavo qual era il motto della Real Accademia, no? Limpia, fija y da splendor, no? Questo pulire, fissare e dare risalto al linguaggio, ai testi, è un po' diciamo, l'ideale di queste edizioni, no? Quindi
pulire da possibili errori o contaminazioni o interpolazioni diverse, fissare il testo, quindi andando alle fonti, quindi facendo un lavoro critico di discernimento tra le possibili fonti, che a volte è molto complicato perché bisogna conoscere molto bene la cronologia, e poi far splendere, quindi far mettere in risalto, magari con una piccola nota, con un riferimento che ti fa capire il contesto, la portata che ha quell'affermazione, no? che per noi magari a distanza di tanti anni o appartenenti a un mondo molto diverso forse non conosciamo così bene. Bene, quindi ahora ya paso a hablar en español y para dar la palabra a Vicente Bosch, que hablará un poco también de la relación de Camino con los autores del siglo de oro español, especialmente de la mística, de la espiritualidad del siglo de oro. Muchas gracias. Bien, antes que nada quería decir que cuando el promotor y moderador de esta sesión, Luis Cano, me propuso participar en este acto, me acordé de las palabras de Jeremías. Me seduciste, Señor, y yo me dejé seducir. Por el tema, fundamentalmente, por el tema, pero más que por el tema, por Fidel mismo, al que conozco desde hace 13 años. Nos conocimos en un curso anual en Jerusalén en el 2010, cuando todavía no existía Saxo, y estábamos a 12 minutos a pie del Calvario. Entonces, él, como caballero del Santo Sepulcro, tenía que pasar por el patriarcado para recibir del patriarca el certificado de que ha pasado por Jerusalén, porque creo que todos deben actuar de ese modo. Y entonces Fidel me llevó como miembro de su familia, junto con otros dos. De ahí tuvimos una especie de tertulia, reunión muy agradable con el patriarca, que sabía perfectamente español, no sé si había sido nuncio que. Y desde entonces pues siguió pues, todo un intercambio también de cosas que publicábamos. Coincidimos también en el 2015 en un convenio, un simposio sobre Santa Teresa, los 500 años de su nacimiento en Ávila, donde él presentó su edición crítica que corrige todos los errores de las ediciones críticas anteriores, porque siempre se había pensado que quien había preparado la primera edición y la puntuación era Fray Luis de León, y en cambio pues él demuestra que no es así, porque conocía bien la puntuación de Fray Luis de León, decía, esto no es de él. Y entonces ha hecho los cambios de tal manera que incluso todos los más importantes investigadores de Santa Teresa, empezando por Tomás Álvarez, pues ha alabado efectivamente esta nueva edición crítica que es estupenda. Bien, pues dicho esto, yo paso a hablar un poco de esta relación del Camino con los autores espirituales del siglo de oro español, siglo de oro ampliado XVI-XVII, en fin. Bien, con motivo de los 3 millones de ejemplares de Camino, publicados y difundidos en todo el mundo, la editorial Rial preparó en 1987, casi a los 50 años del libro, un volumen que intituló Estudios sobre Camino. Uno de los estudios o contribuciones trata del significado teológico y espiritual de Camino, y su autor es el beato Álvaro del Portillo, fundador y primer gran canciller de esta universidad. Entonces él, considerando la génesis de Camino, esas notas y apuntes íntimos con las que San José María alimentaba su vida interior, don Álvaro asemeja esa génesis de Camino al proceso que se verifica en la vida de los santos que han sido escritores, y trae a colación un texto de San Agustín en las Retractaciones, donde el santo escribe: los 13 libros de mis confesiones son una alabanza al Dios justo y bueno, y excitan hacia Él la mente y el corazón. Este es al menos el sentimiento que produjeron en mí
mientras las escribía y que ahora se renuevan cuando las leo. Los demás que juzguen por su cuenta. Sé que a muchos hermanos les agrada mucho y les sigue gustando. Fin de la cita. Efectivamente, el autor de Camino, al releer sus apuntes íntimos, lo que está haciendo es calibrar la acción de Dios en su alma, sintiéndose además movido a cumplir antes y mejor la voluntad de Dios. Y añade el beato Álvaro: viendo el bien que le hacían personalmente, pronto intuyó que también podrían servir a muchas otras personas de la calle, y en primer lugar a sus hijas y a sus hijos, que deseaban seguir su mismo rumbo espiritual. Es verdad que Camino no es un escrito mistográfico al 100%, como lo son las Confesiones de San Agustín o el libro de la vida de Santa Teresa, que son auténticas narraciones autobiográficas del camino personal hacia Dios. Pero no olvidemos que muchos de los puntos de Camino provienen de los apuntes íntimos, en los que el autor despersonaliza sus experiencias espirituales para que no se sepa a quién se refiere. Podemos decir que Camino no es una autobiografía, porque la cronología de los hechos está ausente. No se narran hechos uno detrás de otro como en los libros mistográficos. Pero su contenido, yo diría que en su mayor parte es autobiográfico. Y podemos encontrar pues, muchos ejemplos de ese despersonalizar del que hablaba don Álvaro. Algunos ejemplos rápidos. Me hizo gracia que hable usted de la cuenta que le pedirá nuestro Señor. No, para ustedes no será juez, en el sentido austero de la palabra, sino simplemente Jesús. Y añade: esta frase escrita por un obispo santo, que ha consolado más de un corazón atribulado, bien puede consolar el tuyo. Inmediatamente el editor, a pie de página, escribe: el primer corazón atribulado que había consolado era el de San José María. La carta del señor obispo le había llegado en momentos en que padecía simultáneamente enfermedad, soledad y una fuerte purgación pasiva del alma. Otro número, por ejemplo, vamos a ver, ejemplos de estos de despersonalización, que realmente hay tantos, pero me interesa un par de ellos porque hacen referencia luego a... Decía un alma de oración: en las intenciones sea Jesús nuestro fin, en los afectos nuestro amor, en la palabra nuestro asunto, en las acciones nuestro modelo. Y el editor, Fidel, escribe a pie de página. Lo pone en relación con un texto de San Juan de la Cruz, en donde se ve que, bueno, pues lo mismo, no voy a leer porque se hace muy largo, pero en Noche Oscura del Alma, el santo pues habla de esta misma situación en primera persona. Y los textos pues son muy parecidos. Y por último, en 561, otro texto, decía de San José, dice Santa Teresa en el libro de su vida: quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome ese glorioso santo por maestro y no errará en el camino. Y finaliza: el consejo viene de alma experimentada, síguelo. El alma experimentada, pues podemos suponer que es Santa Teresa, pero es que aquí también, como indica bien el editor, el alma experimentada es él mismo, porque hace referencia a un texto anterior. Leo el texto: verdaderamente es amable la santa humanidad de nuestro Dios. Te metiste en la llaga santísima de la mano derecha de tu Señor y me preguntaste: si una herida de Cristo limpia, sana, quieta, fortalece, enciende y enamora, ¿qué no harán las 5 abiertas en el madero? Y aquí la nota a pie de página dice que es un episodio místico en la vida del autor, que una vez más se esconde
despersonalizando el relato para provecho del lector. Lo explica por carta al que por entonces tenía por segundo en la obra de Dios, don Juan Jiménez Vargas. Y en esa carta le dice: querido Juanito, esta mañana camino de las Huelgas, a donde fui para hacer mi oración, he descubierto un Mediterráneo, la llaga santísima de la mano derecha de mi Señor, y allí me tienes todo el día entre besos y adoraciones. Entiendo que si continúo por este modo de contemplar, y aquí viene el texto, entre paréntesis, me metió San José, mi Padre y Señor, a quien pedí que me soplara, voy a volverme más chalao que nunca lo estuve. Es decir, que gracias a ese encomendarse a San José, tenía esta capacidad de contemplación San José María, y por lo tanto el consejo de alma experimentada es tanto Santa Teresa como él mismo. Y así pues tantos puntos que no nos podemos detener. Bien, he citado de propósito estos dos últimos de camino, en los que se hace referencia a San Juan de la Cruz y Santa Teresa, que son los máximos exponentes, en mi opinión, del siglo de oro de la espiritualidad española, y que San José María conocía muy bien. La gran mayoría de los escritos espirituales del siglo XVI y XVII son escritos mistagógicos, que tienen como finalidad guiar el alma cristiana en su camino hacia la santidad. Son escritos que intentan transmitir experiencias de vida y consejos prácticos para orientar y dirigir espiritualmente. El siglo de oro de la espiritualidad española fue posible gracias a una amplia y profunda reforma de todos los estados sociales, desde la jerarquía hasta el pueblo cristiano. Podemos decir que hubo una reforma pretridentina antes del Concilio de Trento, que realizaron los reyes católicos y el cardenal Cisneros, y que tuvo luego continuación con Carlos V y Felipe II. El gran experto del siglo de oro español, Melquiades Andrés, habla de una democratización de la santidad, que deja de ser monopolio de los claustros. Bien, en este nuevo humus marcan la pauta los místicos geniales y el pueblo cristiano vive activamente la intensa piedad de los grandes maestros espirituales. Evidentemente también Camino es un escrito mistagógico que tiene como finalidad guiar el alma cristiana en su camino hacia la santidad y además comulga de las características generales de la escuela española del siglo XVI, a saber, es una escuela eminentemente afectiva, un himno al amor divino, es psicológica y realista, y en el sentido positivo, y de un gran realismo en las relaciones entre Dios y los hombres, asume el carácter de espiritualidad popular, no es una espiritualidad elitista, como podía ser la espiritualidad renana y de los reformadores humanistas. El pueblo participa de los intereses temáticos de los grandes escritores y es además apostólica y misionera. Para estos escritos del siglo XVI, la acción nace de la contemplación. Podemos decir que las obras son la prueba, el criterio de veracidad de las experiencias místicas y de la unión con Dios. Bien, lamentablemente para mí ese libro de estudio sobre el camino pues no incluye un estudio sobre las relaciones con los autores espirituales del siglo XVI. Digamos que estaría por hacerse ese estudio. Pero cuando me llegó el ejemplar de Camino de Fidel, cuando leí las notas a pie de página y sobre todo las notas complementarias al final del volumen, caí en la cuenta de que el editor, Fidel Sebastián, pues lo ha dejado prácticamente hecho, el estudio de estas relaciones. Con curiosidad, comencé a localizar y enumerar las veces que se hacían referencia a autores del siglo XVI en las notas a pie de página y en las notas complementarias. Bueno, después de los 3 primeros capítulos, carácter,
dirección y oración. Cuando llegué al número 117 me paré porque me di cuenta que no tenía tiempo para continuar hasta el final. De todos modos, los datos parciales, es decir, de una octava parte del libro, dan este resultado. Se hace referencia a Cervantes 2 veces, Baltasar Gracián, Juan de Jáuregui, Mateo Alemán, Cisneros, San Ignacio de Loyola, Fray Luis de León 2 veces, San Juan de la Cruz 2 veces, Fray Luis de Granada 6 veces y Santa Teresa de Jesús 20 veces. Bien, el autor de Camino, San José María, pues es buen conocedor de esta literatura y bebe en sus fuentes, y eso necesariamente deja una huella explícita, con citaciones concretas, o implícita en toda la obra. Como botón de muestra, tomamos a Santa Teresa de Jesús, que como hemos señalado, pues tiene 20 referencias nada más en los 117 primeros números. Y además Santa Teresa pues es quien mejor conozco. Había hecho también un estudio, por eso coincidimos en aquel congreso, sobre Santa Teresa en los 2 volúmenes de homilías de San José María. Y luego pues tuve también la fortuna de dirigir una tesis doctoral aquí en la universidad de Antonio Vargas Machuca, del título Presencia de Santa Teresa de Jesús en los escritos de San José María Escrivá, donde aparecen, además de esas citas explícitas, pues cantidad de material que se ve implícito que ha tomado de la Santa. Algunos ejemplos. Bueno, en Camino hay 8 presencias explícitas de Santa Teresa, 3 referencias, es decir, simplemente nombrarla, sin esto Teresa Ahumada no había sido Santa Teresa, etcétera, etcétera. Y luego pues hay 5 citas de textos de Santa Teresa. Voy a leer 2, así para... Despacio, mira que dices quién lo dice y a quién. Porque es hablar de prisas sin lugar para la consideración, es ruido, golpeteo de latas. Y te diré con Santa Teresa que no lo llamo oración, aunque mucho menees los labios. Y a pie de página, en nota, Fidel escribe el texto de Santa Teresa de las Moradas. Porque la que no advierte con quién habla y lo que pide, y quién es quien pide, y a quién, no lo llamo oración, aunque mucho menee los labios. Bien, otro texto, por ejemplo, 703. Una mala noche en una mala posada. Así dicen que definió esta vida terrena la Madre Santa Teresa de Jesús. ¿No es verdad que es comparación certera? Y luego, efectivamente, pues a pie de página, el texto donde viene de Santa Teresa. Bien, además de esto, pues tenemos, como decía antes también, pues muchas, llamémosle, citas implícitas. Es decir, que se ve que ahí detrás está Santa Teresa, aunque San José María pues no lo diga. Por ejemplo, pues los números 559 y 560, en los que San José María se refiere a San José como Padre y Señor. San José, Padre de Cristo, es también tu Padre y Señor. Acude a Él. Nuestro Padre y Señor San José es maestro de vida interior. Ponte bajo su patrocinio y sentirás la eficacia de su poder. Y efectivamente, a pie de página, pues también Fidel pues, señala cómo este modo de decir pues, era propio de Santa Teresa. Así, de esta necesidad como de otras, este Padre y Señor mío me sacó con más bien que yo lo sabía pedir. Es con motivo de su curación. Cuando estaba muy enferma, joven monja, pues estaba prácticamente pues, muriendo y se dirigió a San José y ella atribuye a San José pues, el hecho de que no haya muerto. Y también pues, estaba en una necesidad y entonces me apareció San José, mi bebedor Padre y Señor, y me dio a entender que no me faltarían las cosas que pedía. Ya se ve que de dónde proviene. También
Otros textos, por ejemplo, en 910 y 916, y otros escritos de San José María, Forja y Crucis, y Vía Crucis, pues San José María usa el concepto locura de amor, locura divina, como expresión extrema de amor a Dios. Bien, pues en el libro de la vida, en el número 27, pues también efectivamente Santa Teresa pues habla en estos mismos términos. Hablo que hay que estar, vamos a ver si lo encuentro un segundo. Qué rico se hallará el que todas las riquezas dejó por Cristo. Qué sabio el que se holgó de que lo tuvieran por loco, pues lo llamaron a la misma sabiduría. Ya parece que se acabaron los que las gentes tenían por locos, de verlos hacer obras heroicas de verdaderos amadores de Cristo. Bien, también, por último, señalar que San José María pues, da una particular importancia, como sabemos, al tema de las cosas pequeñas. Y el capítulo de cosas pequeñas inicia con el número 813, que dice así: hazlo todo por amor, así no hay cosas pequeñas, todo es grande. La perseverancia en las cosas pequeñas por amor es heroísmo. Y aquí también el editor pues habla de cómo Santa Teresa también escribe a sus monjas: no hagamos torres sin fundamento, que el Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen. Hay otros muchos, los ejemplos se podían multiplicar, vamos a dejarlo aquí porque me he comido ya el tiempo. En definitiva, pues lo que pienso es que la relación de Camino con los escritores espirituales del siglo XVI, pues ha quedado en evidencia esas múltiples referencias recogidas en las valiosas notas de la nueva edición de Camino de Fidel Sebastián. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta brillante exposición, que ya se ve que hay muchísimo tema aquí para poder profundizar. Cuando mencionabas estas notas, para dar un ejemplo a los que no conocen esta edición, las notas están estructuradas de una manera muy interesante porque no cargan demasiado el texto que uno tiene delante, sino que hay una parte breve de las notas que, si uno quiere, puede luego pues, ver cómo continúan al final del libro, o sea, se amplían para quien tenga curiosidad, pero quien ya sabe o quien no está interesado, pues puede seguir adelante sin distraerse demasiado, ¿no? Me parece una metodología muy buena, ¿no? Entonces, en alguna de estas, por ejemplo, el capítulo de carácter, ¿no? Que es el primero de Camino, viendo pues, las notas, me he encontrado esta sucesión para que veáis, ¿no? Es decir, son notas que está comentando referencias literarias, ¿no? Que pasaremos ahora a hablar un poco de esto también ahora. Solo en una serie de notas tenemos Azorín, Feijó, Unamuno, Cicerón, Fray Luis de Granada, Baltasar Gracián, José de Espronceda y Pío Baroja, todo seguido, ¿no? O sea, un poco me parece significativo tanto de no solo el trabajo filológico increíble de investigación que ha realizado Fidel, sino también de la riqueza literaria en la que se movía en las referencias explícitas o implícitas de una persona como San José María en estos años, ¿no? Que era un joven sacerdote, ¿no? Era todavía bastante joven. Bien, pues doy la palabra al profesor Rafael Jiménez Cataño, que nos hablará de algunos aspectos complementarios que tienen que ver también con la retórica de Camino. Muchas gracias. Gracias. Efectivamente hablaré de retórica y no de literatura, como alguien había anunciado. Y me quiero fijar en algunos conceptos centrales de la retórica, desde los que se puede también acceder a la espiritualidad y también un poco más tangencialmente a la teoría literaria. Porque muchas veces me he preguntado, nos habremos preguntado muchos,
¿dónde está la fuerza y autoridad de Camino? ¿No? O sea, su eficacia. Porque no puede estar, salvo en pocos casos, en el conocimiento del autor, el currículum del autor. O sea, ¿qué es lo que hace que un sujeto en Bulgaria lea un texto, se sienta conquistado al punto de ponerse a copiarlo y distribuirlo? Es así como se llegó a tantas traducciones. Y aquí es donde en retórica se habla del carácter, o sea, quién habla, cómo se le reconoce, cuál es su identidad, sentido común, las buenas disposiciones que manifiesta, y eso lo reconoce el lector y por eso se confía. Y tiene vida, es un texto que tiene mucha vida porque hay una relación interpersonal que está señalada varias veces en esta edición. Podríamos decir que hay lo que en retórica se llama ethos, que se suele traducir como carácter, pero carácter, un sentido de carácter muy cercano al de la obra de teatro, ¿no? El personaje, ¿no? ¿Quién es? ¿Cómo identifico al que me habla? Digamos que hay un ethos con mucho carácter en otro sentido, en el sentido en el que la primera nota del primer capítulo explica el título del capítulo, carácter. Aquí vale firmeza, energía, o mejor, lo que llamara en otro lugar virtudes humanas. O sea, esto aparece con mucha claridad, es lo que digo, un ethos con mucho carácter. Algo que en el lenguaje hablado, en el caso de San José María, a veces podía resultar muy fuerte en un sentido de carácter como perfil nacional, ¿no? Desde México se siente mucho esta fuerza el vigor español, que en cambio en el texto escrito se acepta mucho mejor, ¿no? Es así como hablan, ¿no? y esto lo acepto. Eso no quita que sea realmente, es enérgico. Enérgico a lo que se añade también el estilo dialógico. Aquí también algunas veces se le llama así al uso de la segunda persona, el decir tú, ¿no? Para ti que eres deportista, dice el punto 318. Esto lo hace muy incisivo. Después hablaremos de lo que significa es algo tan particular como ser deportista, si el que lee dice no, yo no. Ahora, ¿eso cómo lo interpreto? Algunas veces puede parecer muy exigente en el sentido de exigirle a otros sin incluirse uno mismo, ¿no? A ver, tú. Y aquí entra todo el aspecto autobiográfico que se acaba de mencionar, como muchas veces cuando uno se entera de que esta es una historia concreta del autor que metió aquí, y es él el personaje apostrofado, dice tú, ¿no? Ese tú es el mismo. Por ejemplo, aquel después de tanto cruz, Señor Cruz, se ve que querías una cruz de tu gusto. Este es un punto que debo confesar que me incomodaba, ¿no? Me parecía justamente muy, muy exigente. Tú, ¿no? Es un desafío. Y después ya en la edición crítica de don Pedro Rodríguez vi que era autobiográfico, que está en una nota, en uno de los apuntes íntimos, de tal manera que es él. Y aquí me gustó ver que se dice expresamente que es un reproche que el autor se hace a sí mismo. Este punto hace ya años que en retórica con frecuencia lo uso para explicar
tres posibles modos de usar las personas verbales, que son, uno es este, el sentido dialógico. Se ve que harías una cruz de tu gusto, tú, ¿no? Un tú que luego es el mismo autor. Pero podríamos usar la segunda persona la primera persona del plural, que se usa mucho también aquí, que es también muy característica del estilo espiritual. Podríamos decir, a veces queremos una cruz a nuestro gusto. Se usa mucho y uno se siente también involucrado y entonces uno ya puede pensar si me incluyo o no me incluyo. Tú que eres deportista, bueno, no lo soy, pero me puedo sentir interpelado por algo que es la analogía del deportista. Aquí entra otro elemento muy característico de la retórica, que son las buenas disposiciones, o sea, la buena voluntad, querer entender. Es muy fácil rechazar un texto, un punto, donde uno no quiere entrar y decir, no, esto no soy yo, no, eso a mí no me toca. Y a lo mejor no es necesariamente un rechazo, simplemente no me toca por ahora, no es la prioridad, yo tengo otras cosas en la cabeza, y luego hay otro momento de la vida en el que uno ya se siente más reconocido. Este estilo dialógico, pero en ese caso es la segunda persona del singular, el tú, en retórica se dice que es un modo que se presta mucho para la emotividad, para involucrar, para que uno no sienta que es solamente una cosa que se está narrando allí, sino que por lo menos se pregunta si no seré yo también, ¿no? También así, ¿no? La apóstrofe, son figuras donde entra el querías una cruz a tu gusto. Hay una tercera posibilidad que últimamente se ha vuelto bastante común porque la usa con bastante frecuencia el Papa Francisco, que también usa las otras dos. En este caso es la tercera persona del plural. Sería como decir, hay cristianos que buscan una cruz de su gusto. Este esquema se oye mucho en la predicación del Papa Francisco y yo creo que tiene el mismo valor. Hay que leerlo con el mismo sentido espiritual. Ya veré si me lo aplico o no me lo aplico. Me dice algo o no me lo dice, o lo tengo que buscar. Para uno que no está acostumbrado, el peligro es que piense que está acusando a alguien, ¿no? Hay cristianos que buscan una cruz de gusto. ¿Quiénes son? ¿De quién está hablando? ¿No? ¿Cuál es el movimiento que está ahora atacando? ¿No? Y no, me parece que tienes el mismo sentido espiritual que hay que aprender a utilizar. Lo que me parece que se añade en el caso de Camino y de muchos textos espirituales a este uso dialógico o no, es la elipsis, el hecho de que los pensamientos no puedan ser completos. Uno tiene que completarlo y uno tiene que poner lo propio. Alguno ha dicho alguna vez estilo aforístico, y creo que es muy problemático porque el aforismo es algo mucho más específico. Algunos puntos quizás pueden ser aforismos, pero Camino creo que no entra al lado de no sé, Nicolás Gómez Dávila o Gómez de la Serna, o bueno, incluso Gómez de la Serna, las greguerías creo que no son exactamente aforismos. Oscar Wilde. Creo yo que lo que más nos puede iluminar es la elipsis, el formular un pensamiento de tal manera que, por ser incompleto, el lector lo tenga que completar, tenga que poner de su parte, y una vez que ha trabajado
en la comprensión del texto, es más difícil de rechazar, ¿no? Yo ahora ya lo metí en el corazón y ahora sacarlo supone un esfuerzo que es lo que le da esa fuerza, ¿no? Ya no lo puedo rechazar tan fácilmente. Si el pensamiento estuviera muy completo, entonces o soy o no soy, y si no soy ya me puedo olvidar de él y no lo... Incluso en campo pedagógico se sabe que esto tiene más fuerza, ¿no? El que alguien trabaje en el tema, en un pensamiento, y que si está ya completo no tiene tanta fuerza. Decía yo que hacen falta buenas disposiciones. Uno ve las buenas disposiciones del autor, pero también están las buenas disposiciones, la buena voluntad del lector que hace falta para interpretar el texto y aplicárselo o no, o aplicarlo de una manera o de otra. Hay que querer entender, y es muy fácil no querer entender y encontrarle problemas a algún punto. De todos modos, yo creo que Camino resiste también muchas malas voluntades. Yo he tenido algunas experiencias, por ejemplo, cuando estudiaba filosofía en México, apareció, cuando yo estaba creo que en segundo año, un compañero con más años que la media del grupo, porque venía de otra universidad, ateo, medio hippie, medio comunista, que él mismo no sabía por qué había caído en esa universidad, y cuando ya estaba ahí descubrió que era una universidad que tenía que ver con el Opus Dei, y dijo, caramba, pues qué perversidad, cómo me engañaron, cómo vine a caer aquí, pero voy a tener mucho cuidado de no caer en sus redes, y ya vi quiénes son los buenos profesores y quiénes son los que no, y tuvo tal ojo clínico que individuó como los buenos profesores, justamente los que tenían más relación con el Opus Dei. Y con Camino me dijo, es que después de eso cambió radicalmente, me dijo que varias veces había tomado Camino chorreando veneno, diciendo, vamos a destrozarlo, vamos a ver. Entonces empezaba a buscarle todos los problemas que podía presentar, y dice que después de 2 o 3 puntos lo cerraba y lo dejaba ahí. Dijo, no, yo no puedo. No, decía, esto, no, hay algo aquí que no me deja hacer esto. Me parece que esto tiene, ¿cómo decir? Es lo que se llama, lo que a veces decimos, alguien que es desarmante. Claro, desarmante uno también necesita un mínimo de disposiciones. Creo que esas disposiciones en el fondo las tenía. Ese hombre con tanta maldad que quería deshacerlo, en el fondo tenía un mínimo de buenas disposiciones. Quisiera mencionar como última cosa que una dificultad a la que puede enfrentarse Camino actualmente es que nuestra época es muy hostil a los implícitos, que no está dispuesta a colaborar para eliminar una equivocidad. En cuanto hay una equivocidad, algo que podría significar algo que a alguno le puede molestar, esto hay que eliminarlo, no se puede... por eso se está perdiendo también el sentido del humor, porque el sentido del humor sin la posibilidad de incomodar a alguien desaparece, porque justamente se está jugando con un equívoco. Por eso cada vez se puede prescindir menos de los emoticones. Si yo escribo en una red, escribo con una ironía y no pongo la cara sonriente, el interlocutor no va a entender que era una ironía y se va a molestar. Cuando justamente, hasta hace no mucho tiempo, el uso maestro de una figura retórica como la ironía estaba en no tener que aclararla, como no se explica un chiste, ¿no? Y una vez me incomodó, me desilusionó que un filósofo polaco que Juan Pablo II se trajo a Roma para tenerlo a la mano, y se ve que trabajó mucho con él,
Griegel dio una conferencia estupenda, además muy poético, y dijo: yo también luché con el ángel, como Jacob. Y yo dije, no se dice como Jacob. El que lo reconozca, bien, que si no lo reconoces, paciencia, ¿no? Es que no, hay que saber quién es Jacob. Y cuando salió publicado el texto, lo primero que hice fue ir a buscar ese texto y no decía como Jacob. Dije, esto es retórica. ¿Ah? Y es lo que un libro como Camino, ¿no?, es muy vulnerable desde este punto de vista, y por eso hacen falta las notas, no solo para entender las expresiones que probablemente ya no están muy vivas, y a mí me sorprendió que haya que explicar qué quiere decir pagado de sí mismo, pero bueno, se ve que pagado de sí mismo algunos lo entienden, ¿no? O carroña hedionda. Bueno, hay que explicarlo. Me recordó cuando la experiencia de leer textos del Siglo de Oro con anotaciones que explican cosas que en México se dicen, y aquí, pero que en España ya no, como agujetas con las que uno se ata los zapatos. Agujetas, luego, pescado, argolla, sentirse. Uno veo la nota y dice, pues, ¿qué otra cosa podría significar? ¿No? Bueno, esto es necesario, pero no solo lo que podría no entenderse como léxico perdido, sino también lo que requiere una explicación, porque hay la intención de mantener presentes los dos sentidos de una expresión. O sea, esto es equívoco, sí, lo sé, y quiero que se mantenga la equivocidad. Bueno, pues se ve que nuestra generación requiere también de ese tipo de explicaciones, es un punto vulnerable, pero hay que pasar por eso, y creo que ya estamos pasando. Y voy a... bueno, y esto es todo. Yo después tendré muchas preguntas para el editor, pero creo que ya fuera de esta reunión. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Jiménez Cataño. Pasamos a dar la palabra ahora al editor, a Fidel Sebastián. Antes había mencionado en plan de chiste, ¿no? esta pregunta que le había hecho a ChatGPT, ¿no? Sobre qué es un clásico, una obra clásica literaria, ¿no? Porque últimamente le hago estas preguntas un poco así difíciles, y realmente debo decir que al margen de que Fidel hable o no de los clásicos, de cómo Camino sí se puede conseguir un clásico o no, por qué está incluido en una colección que es hecha por el Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, llevada por un grandísimo experto en clásicos como Francisco Rico, y os leo así muy rápidamente, porque creo que hace pensar, y puede ser también un motivo de... O sea, el ChatGPT, pues por lo menos me parecía un ente neutral, ¿no? Al definir las cosas. Entonces es interesante ver qué pesca en el mundo de la red, ¿no? En la que todos vivimos cada vez más, y qué subraya, ¿no? Entonces dice sobre qué es un clásico, ¿no? O sea, cuáles son las características de un clásico, ¿no? Dice, en primer lugar, relevancia universal, profundidad y complejidad, estilo y técnica maestra, innovación o pionerismo, influencia duradera. Pensamos en Camino, estamos hablando de un libro de 1939. Carácter intemporal, aquí quizás se repite un poco, ¿no? Completa y cuidadosa elaboración, punto de vista también Camino se podría decir mucho, ¿no? Capacidad de resonar con diferentes generaciones. Esto me ha sorprendido mucho, porque efectivamente, aunque sea necesario traducir, ¿no? Entre comillas, algunas expresiones, todavía encuentras gente joven que este libro le golpea profundamente, pero muy profundamente, ¿no? Y que resuena en él y le abre perspectivas, ¿no? Cosa que me parece también interesante, ¿no? Exploración de la condición humana, o sea, es tantísimo, y reconocimiento crítico y popular.
Estas son las características que dice ChatGPT. Entonces dejo la palabra a una persona mucho más autorizada que ChatGPT para hablar de los clásicos, que es Fidel Sebastián, que agradezco infinitamente que haya venido de España para hablarnos hoy y contarnos un poco también cómo se gestionó, cómo nació esta edición, en fin, lo que te quieras tú contarnos. Muchas gracias. Pues muy agradecido por la invitación recibida y a la que he podido al fin acudir. Quería contarles a ustedes el lado humano, ¿no? El lado humano del editor y los trabajos, no iba a decir hercúleos, los trabajos ordinarios y corrientes, pero laboriosos, de sacar una obra como esta adelante. En la prehistoria estaría el 2011, cuando Francisco Rico recibe el encargo de la Real Academia Española de poner en marcha una colección de clásicos avalada por la Academia. Era un sueño viejo de la culta casa, que finalmente se lo ponía en manos de uno que ya se había experimentado. Tenía por su cuenta una colección llamada así Biblioteca Clásica, que iba publicando con la Editorial Crítica de Barcelona, muy dignamente. Con aquellos parámetros más o menos iba a hacer esta otra. Muchos de aquellos títulos los reconvertiría al formato aquí y otros serían nuevos, ¿no? Lo primero que hizo Rico fue decidir una lista de 111 títulos donde se recogería lo mejor de la literatura española, empezando por Mío Cid y terminando, me parece que con Pardo Bazán, en aquel momento en que podía empezar a haber problemas de derechos de autor. Entonces, por lo tanto, se finalizaba ahí, mediados finales del siglo XIX. Aquel mismo verano, 2011, me llamó Rico para ver en qué estaba yo trabajando y la verdad es que fui yo el que se lo propuse. ¿Sabe que me gustaría hacer la edición de Santa Teresa en su colección? Y me dijo, ¿se atreve? Yo me atrevo. Piense que no es una labor de unos meses, efectivamente. Bueno, Santa Teresa la conocía bien por razones obvias de que la había leído con mucho gusto y también porque a iniciativa de Rico había hecho un trabajo de estudio a fondo de la ortografía y puntuación de los textos, tanto impresos como manuscritos de Santa Teresa y los de Fray Luis, para demostrar al final que la ortografía y puntuación de la Santa la había hecho el personal de la imprenta, con muy poca fortuna, por cierto, y como resulta que el original lo había podido utilizar para hacer la primera edición Fray Luis de León, y a continuación lo requirió el rey para reunirlo en su biblioteca y ponerlo como una reliquia, la más veneranda, haciéndole lado y lado sendos textos de San Agustín por los padres occidentales y San Crisóstomo por los orientales, y de allí no ha salido más el texto, con lo cual Santa Teresa, que no puntuaba ella, digamos que hay un trazo que significa cambio de tema cada 110 palabras, bueno, pues entonces la puntuación lo hicieron a ojo de buen cubero, de alguna manera, llevados en un buen sentido, difícil porque las frases de Santa Teresa van y vuelven, porque escribe como habla y como habla una mujer cuando habla con otras mujeres, que pues se interrumpe, vuelve atrás. Santa Teresa, que nunca tacha, sino que se corrige por escrito, eso a lo mejor ya lo he dicho, o dije 7, pero a lo mejor son 8. Es decir, que no es nada fácil, pero os aseguro que es mucho más fácil leer a Santa Teresa en el manuscrito sin puntuar que con algún texto mal puntuado. Bueno, antes sabía que estaba necesitada de una puntuación, pero además, como aficionado a leer Santa Teresa, que había que anotar muchas más cosas. Y claro, mientras hacía lo que antes recordaba Luis Cano, ¿no?, de limpia, fija y da esplendor, allí había mucho que limpiar para después fijar con autoridad, dando argumentos, la variante válida o la variante mejor, pero sobre todo el ilustrar con las notas. Yo soñaba, ¿cómo me gustaría hacer esto con San José María? Con Camino, perdón, en concreto, que conocía también muy bien.
y no es que hubiera que reformarlo ni que corregirlo, pero sí que había que anotarlo posiblemente, ¿no? Y eso me hacía una ilusión bárbara en la que no soñaba, primero porque, bueno, me parecía una cosa inaccesible, porque los derechos de autor estaban pues, en manos de los herederos de San José María, supongo que estarían en manos de ahora mismo de la prelatura, etc. No sé, no me lo planteé como una cosa. Pero en 2016 o así ya había salido este texto, el director espiritual de la obra que había entonces, don Javier Yáñez, que nos conocíamos, que conocía la obra, y mis trabajos, me escribió un día y me dice, mira Fidel, recibimos, ¿se oye bien, perdón? Ya recibimos aquí de vez en cuando propuestas, sobre todo de Hispanoamérica, de intentar hacer una versión adaptada en el texto, a un lenguaje más comprensible, no solo por los jóvenes, sino por la gente de hoy, ¿no? Y bueno, en principio ya me parece es una aberración. Luego cuando me mandó una muestra dije, efectivamente, esto no se puede hacer. Porque es hacerle una traición al autor, porque no se puede hacer, es una falta de respeto, ¿no? Lo que hay que hacer es facilitar al lector que entienda aquello con una notación suficiente, ¿no? Eso sí, tiene que hacerlo un filólogo subrayado, porque y con experiencia. Aseguro que no me postulaba por tal, porque también me seguía quedando la cosa como muy lejana. Pasan los tiempos y hace ahora 3 veranos, en 2020 coincidimos un grupo, había varios de aquí de Roma, en un convenio en verano en la ciudad de Verona, y un día se suscitó una conversación de los que estábamos allí. Bueno, aprovechando que estaba allí una persona que sabíamos que el prelado le había encomendado que empezara a trabajar en las cuestiones del centenario, que era el profesor Juan Mamora, pues le pedimos que nos explicara un poco qué proyectos había de cara al centenario. Y cuando nos hablaba él de que se trataba, evidentemente, no de una cosa autorreferencial ni nada por el estilo, sino de ver la manera de hacer llegar el mensaje incólume y el mensaje intocable y el mensaje inmejorable recibido por San José María directamente de Dios, cómo hacerlo inteligible o más amable y más asequible al público de hoy, a generaciones. Bueno, y entonces alguien dijo, hombre, y quizá con Camino habría que hacer lo mismo a la gente. Hay gente que le cuesta hoy hacerse cargo de... Evidentemente, no solamente es el léxico, sino toda la carga de referencias culturales y religiosas. El público que me he dirigido era gente de misa diaria y como de diaria, y que en fin, o sea que no solamente las intenciones, sino que el léxico, todo, las referentes culturales, pues quedan muy lejos a muchas personas que habría que anotar de una manera simpática, no moralizante, no tampoco intentando no comentar, sino sencillamente aclarar, anotar, es decir, esto que se está refiriendo, que quiere, literal, una anotación literal. ¿Perdón? Claro. Entonces, bueno, en aquel momento, luego en privado comenté con el profesor Mora, oye, eso realmente, que salidas interesantes, eso de Camino que se podría llevar a cabo. Yo entendí que le gustaba la idea y entendí que posiblemente pensaban que yo lo podía hacer, porque otra vez me pidió los datos de medición de Santa Teresa, que él todavía no conocía, no lo había leído, pero ahí quedó. Luego siempre que están ángeles de la guarda que te rondan, un amigo mío me dijo, oye, fíjate, ahora es un momento bueno, has acabado otro trabajo, sería buen momento que te metías en esto. Digo, yo si no me dicen nada, es una cosa que me tiene que venir de los propietarios de la... No me atrevo yo a pedir los derechos de autor para trabajar esto, ¿no? Pero finalmente, que el profesor Mora, entendí que primero había entendido que esto era una cosa para el centenario, dijo, puede haber otros tiempos, ¿no? Y entonces sí que me puso en contacto con la fundación que administra los derechos de autor,
Y finalmente el acuerdo fue muy sencillo, porque unas complicaciones que era la primera vez que se hacía, me cedían los derechos de autor a mí para esta edición en concreto, con lo cual yo ya podía contratar con quien fuera, ¿no? Bueno, la anotación fue apasionante y entonces, claro, ¿a quién había que acudir para publicar? Cuando preparaba la obra de Santa Teresa, una edición que me cayó especialmente bien porque sintonizábamos en la misma solución a las cuestiones de puntuación, tenía un mismo sentido filológico que yo, era la de un paisano mío, yo soy de Calatayud, don Vicente de la Fuente, que había sido catedrático en Salamanca y en Madrid, y que le habían encargado la edición de la obra completa de Santa Teresa para aquella colección en folio de la Biblioteca de Autores Españoles, que era un canon de... Claro, y esa me pareció una edición muy buena. Don Vicente de la Fuente, en la introducción, se ufanaba, habría que anotar hoy día, ufanar quiere decir, presumía, se ufanaba de haber sacado a Santa Teresa del catálogo de santos que escriben para incluirla en el catálogo de escritores que son santos. Y dice, esto hay que hacer con San José María cuanto antes. Y es el momento. Por eso esta edición está, por una parte, igual que don Vicente de la Fuente, era un hombre, la primera edición que se hacía fuera de la tutela de los carmelitas, entre otras cosas porque se había quedado disuelta la orden, como todas, en el siglo XIX, ¿no? Y por otra parte, que era de una frescura, pero también una especie de libertad de movimientos, y él aprovechó, evidentemente, los trabajos que habían dejado inacabados pues, cuando llegó la expulsión de los carmelitas, y de alguna manera, pues yo venía también de fuera del ámbito de la prelatura, en el sentido que yo había hecho una edición de Santa Teresa, otra de Fray de Granada, luego continué haciendo una de don Juan de Palafox, otra de Jerónimo Gracián, otra de su hermano Lorenzo Gracián, etcétera, de San José María. Es decir, que no soy de la casa en ese sentido, es decir, y bueno, por eso yo tenía cierto miedo a cómo reaccionarían pues la gente pata negra, digamos, de la edición, ¿no? Que viene a hacer eso, y efectivamente, mis primeros, incluso los más amigos, ya estaba lo de don Pedro. ¿Y qué falta hacía esto? Al final uno se queda con lo más gracioso. Dije, hombre, el peso. Me contó un amigo, dice, el otro día fui a confesarme en una iglesia y el sacerdote decía, debía ser de la obra, porque estaba leyendo aquel camino que pesa 2 kilos. Bueno, pues, entonces claro, no era fácil encontrar una editorial. Claro, Real me parece que edita maravillosamente bien, pero convenía que fuera en otra edición, me parecía. Y disponiendo de esta libertad que disponía y que se me dejaba dar, entonces no era fácil. Y después de varios intentos, pues dije, voy a consultar con Rico. Entonces muy amablemente me recibió el primer día, al día siguiente mismo, y yo lo iba a consultar. ¿A quién me aconsejaba acudir? Porque evidentemente yo estaba pensando en esa colección donde no tenía cabida, eran 111 que terminaban, ¿no? ¿Y qué quiere usted? Digo, pues yo quiero editar Al Camino de San José Escrivá, hacer una edición crítica, y ¿dónde me aconseja usted? Pues se la edito yo. Y no caí. Y dice, hombre, en la CC. Había trabajado y tengo tomos ahí que son como pues, colecciones de, ¿cómo se llama esto? Cuando son sobre un mismo argumento, en fin, colecciones de artículos, etcétera, ¿no? Pero claro, tenía entre otras cosas, el primero que me encontré, el libro de Buen Amor, habían editado, edición crítica, o sea que ya encajaba, ahora vi El cielo abierto, por el nombre, porque ya es que con eso te da la cosa servida, Centro para la edición de los clásicos españoles, Niente Meno, Después miras quién es el fundador y editor, Francisco Rico, que es el indiscutido. Sí, vamos, hay una relación de afecto muy grande entre él y yo. Y entonces, la única pregunta que me hizo, ¿hay variantes?
Y me arriesgué, porque no había muchas, me dije, las hay. Pues adelante. Luego se lo encomendó al secretario general de la fundación, que es el que luego le puso patas, y yo me dediqué a buscar variantes, que salieron muchas. Muchas las había visto don Pedro, pero algunas no las vio. Y les voy a contar nada más una porque tiene su gracia, y es de las cosas que le dan alegría al investigador, la pulquita que encuentra, ¿no? Yo tecleaba, de acuerdo con el texto de Pedro Rodríguez, y luego tenía en pantalla las otras ediciones, que entre otras la Princeps, ¿no? Y entonces llego al punto 998, este era verano, finales debía ser de julio, y una tarde como a las 7 de la tarde, ahora sí. Está tecleando el punto 998, llegando al final, en el penúltimo. Bendita perseverancia la del borrico de Noria. Bendita perseverancia la del borrico de Noria. Se me arruga la nariz y dije, esto no es San José María, que había llevado meses durmiendo, comiendo, cenando, paseando con San José María, te empapas de un estilo y aparte que no es buen castellano. Y entonces, claro, la labor es que miras para atrás y todos tienen la misma cosa. Pero bueno, la Princeps tenía lo que tenía que tener, bendita perseverancia del borrico de Noria. Había una reduplicación innecesaria. Le llamé a Pamplona al profesor Anchel, que era, digamos, el alter ego de don Pedro, y aquí no sabemos nada de esto. ¿Me puedes buscar algo? Es que tenemos ya cerrado. Entonces, el bueno del profesor Vizcano, que me ha ayudado tantísimo, pues le llamé y dije, mira, esto he subido hasta 1970 o 50, no sé qué, y no lo encuentro. Encuentro siempre la misma versión esta, con la reduplicación, pero la Princeps manda, y además es que es lo correcto, y además había encontrado otro texto, San José María contemporáneo, que tenía la misma expresión, con un paréntesis en medio. Bendita perseverancia, no sé qué paréntesis, del borrico de Noria. Y entonces, bueno, no sé qué santos tengo más, supongo que al titular, ¿no? Porque también con las pegas de que era al final de curso, que ya al día siguiente se iba de vacaciones, que estaba a punto de cerrar la universidad, pero salió, gracias a Dios, empezó por el principio, en la tercera edición. Y entonces me mandó fotografía de la segunda, que estaba como la primera, la tercera ya con esta enmienda, que luego si quieren les cuento lo que sucedió, se lo cuento. De entrada pensé que era una ultra corrección. Esto, mira, a esta persona le parece que es la que copiaba, le parecía que era esto mejor y lo pone. Y luego ya como suena tanto, parece corriente, pues no se da cuenta nadie, ¿no? Pero luego pensé, esto es... Y claro, es una de las erratas, por decirlo así. Evitamos decir erratas, los editores, siempre decimos variantes. Pero una de las erratas que se cuelan habitualmente en la copia, ya en la copia manual, y que recogen los textos de crítica textual, entre otros el de mi querido amigo, que en paz descanse, Alberto Oblicua, que es lo que se llama la lectio facilior. La lectura más fácil, la lectura más habitual. Esta persona, entre que pasa los ojos de este lado a este otro, sin darse cuenta, ha leído lo que ella está acostumbrada a leer o a decir. ¿Qué es esto? Es una lectura más fácil, es más frecuente, la más común. Bueno, pues esto queda ahí reflejado y justificado, aunque todas las variantes quedan reseñadas y cuando es preciso justificadas en el aparato crítico, que se ha llevado también, es una ventaja de esta edición, no se pone a pie de página, que se da a un capítulo exprofeso, un apartado, una serie de páginas de aparato crítico, para que el lector al final o el siguiente editor escoja la que le parezca más conveniente. A mí me parece esta más conveniente, pues que lo elige y lo pueda justificar. Pero yo creo que alguien me ha preguntado si se traducirá al italiano, varios amigos. Yo no lo veo fácil,
por las referencias que hay continuamente a textos de escritores españoles. En cambio, sí que pienso que va a ser un gran servicio para las traducciones, porque sí que muchas veces dudan qué quiere decir aquí exactamente, y eso sí que lo facilita en ese sentido. Pues yo lo dejaría estar aquí y en cambio pues atender a preguntas que pueden hacer ustedes, también si son de tipo práctico. Muchísimas gracias. Muy interesante también para todos los que compartimos contigo esta ilusión de encontrar el porqué de algunas variantes y efectivamente, si hay alguien del público que desea hacer alguna pregunta, tenemos o bien la posibilidad de utilizar un micrófono sin hilos que está allí, o bien acercarse a la mesa y usar uno de los micrófonos que están aquí en la mesa. Sí, soy Sergio Mora, freelance. ¿Las notas críticas son en un español hispano o en un español neutro? Neutro. Castellano. O sea, yo creo que es... No, en Hispanoamérica se puede entender perfectamente, sí. Sí. Pienso que sí. Sí, puedo fácilmente, mientras se les ocurren preguntas, contar alguna cosa graciosa, interesante, digamos, o de audacia del editor, donde me he arriesgado. En algún momento me di cuenta de que había excesivas comillas. Sobre todo cuando me llegaba al punto de que tenía que transformar las comillas que ya había escrito curvas por las agudas, por las en ángulo, que el Word no me permite hacerlo más que una por una, y ya me lo sé esto, pero en fin, cuando son 200 no pasa nada, pero aquí eran muchas, miles. Y entonces dije, hombre, es un poco extraño, porque aquí no hay muchas veces cursivas que darían agilidad al texto e incluso sería más elegante. Y entonces me arriesgué, digo, voy a hacer yo mi selección. Y selecciono comillas donde es imprescindible comillas porque se cita un texto, por ejemplo, y después cursivas donde se quiere dar un sentido apropiado. En algún punto que tenía duda, dije, voy a consultar con consideraciones espirituales. Y me encontré que en consideraciones espirituales se había hecho un discernimiento muy cabal. Hasta el punto que le he cogido afición, tendré que volver sobre ello, a cómo está editado consideraciones espirituales muy bien. Claro que no estaba en la pura posguerra, tampoco era cuestión de medios, debe ser de personal más calificado. Entonces, claro, ¿qué sucede? San José María escribió personalmente, como sabemos, todas aquellas fichas a máquina. No tenía otra posibilidad de señalar el sentido figurado más que con comillas. No permitía la máquina de escribir hacer algo parecido a la cursiva. Entonces, bueno, no sé si él tenía confianza en el editor material o no, pero era cuestión de eso, de lo que se llama cuando le hay el corrector de imprenta o el director de imprenta, pero que tendría que haber hecho esa selección. Entonces, visto que era justo, y además cuando una cosa la haces cambiando, si dejas constancia, adelante, pero sobre todo con el refuerzo de que consideraciones había hecho. Entonces, bueno, visto esto, se adelgazó mucho de comillas, lo dice así, y cuando recibí las primeras pruebas de imprenta, hay que hacer las 3 obligadas, ¿no? Entonces, la primera prueba de imprenta me encontré 5 casos en que camino, que yo quería que siempre apareciera en cursiva, aparecía entrecomillado. Y entonces escribí a la persona que hacía la maquetación y me contestó, sí, son estos casos donde es imposible ponerlo en cursiva porque esta
¿cómo se llama la fundición? Esta fuente, en las versalitas no admite la cursiva. Y ya nos pasó hace años y el profesor Rico nos dijo, en estos casos, comillas. Es decir, de cómo al final, digo, a Federico se le han escapado varias comillas. Bueno, el pobre autor. A la hora de imputar cosas hay que tener este cuidado y por eso está muy útil el auge que se le ha dado en los últimos años. Yo rompí en ello cuando estaba empezando la bibliografía material, ¿no? El estudiar cómo se hace un libro. Es muy importante para entender tantas cosas. Muy bien, quizá una última pregunta porque ya el tiempo hemos superado casi el tiempo previsto. Sí, brevísimamente. Diego Contreras, de la Facultad de Comunicación. Yo tengo curiosidad, el recuerdo que tengo de las primeras veces que leí Camino es el impacto que me hizo una cosa que es el uso expresivo de los puntos suspensivos. No sé si es algo, yo siempre lo he considerado algo muy característico del estilo de San José María. No sé si es así o tiene... Sí, he comentado que creo que dejo explícitamente dicho allí, y lo voy repitiendo también cuando tengo ocasión, que el libro este abre una nueva perspectiva de desarrollar un estudio de San José María en muchos aspectos, ¿no? Del estilo en distintos tipos de escritos, no es lo mismo Camino que las homilías, que son un desarrollo de frases amplias, de tantas cosas. Concretamente la puntuación dejó nada más que esbozado, pero suficientemente esbozado, el caso de los dos puntos y de los puntos suspensivos. Tanto los unos como los otros son muy característicos de San José María. Lo de la raya aquella famosa, bueno, es más tipográfico, ¿eh? Sí que también tiene su interés porque la usa con una libertad de espíritu grande, ¿no? Pero los puntos suspensivos van en la línea que nos decía antes el profesor de retórica, ¿no? De dejarte pensar, de acaba tú la frase. Explícitamente sugerido, pero si alguien cogía la onda, que algún trabajo de algún universitario podía ser hacer una clasificación de los usos de los dos puntos. Algo he hecho, como explicando, pero cuando significa causa, cuando significa consecuencia, cuando causa... Bueno, van en esta línea de estas cosas, ¿no? Permitan que añada otra cosa curiosa. San José María era el que era, ¿no? O es el que es. Innovador en la tradición. Él puntúa muy bien. Conoce la ortografía perfectamente, pero se la salta cuando quiere. Y nada más y nada menos que en la portada. O sea, cuando en la portada nada más ves José María Escrivá, ¿estaba junto o separado José María? Estaba todavía... Separado, vale. Entonces está José con acento, María sin acento y Escrivá con acento. Ese acento de ahí de María no es que no lo puse, no. La única vez que pone María sin acento es ahí. ¿Y por qué? Porque le habría dejado libertad a los chicos que hacían la portada y aquello tenía una cosa de efecto pandan, un acento delante, hacían pandan. Pero, y además, todas minúsculas, que esto es un adelanto en tipografía que luego se pondría de moda, ¿no? Poner el nombre propio con las iniciales en minúscula, ¿no? Y saltándose la tutorial nada. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Terminamos aquí. Quiero decir simplemente que el libro está agotado. Esperemos que se reimprimirá pronto, pero hemos conseguido algunas, gracias a Fidel, que las tenía, algunos libros mientras se edita. Si queréis algún ejemplar, están disponibles. Preguntáis al profesor Javier Domingo, que tranquilamente os las puede proporcionar. Y esperando que pronto se reedite, porque eso también demuestra, ¿no?, la buena acogida que ha tenido esta edición. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra presencia
y esperemos que dentro de no mucho proponer otro seminario cuando haya más alumnos también, porque estamos en un periodo un poco así, también con temas históricos o que tienen interés recíproco entre el Instituto Histórico y la Universidad de Santa Cruz. Muchísimas gracias.